López Obrador. Amigas, amigos, muchas gracias. Como siempre, muchas gracias por su participación en esta asamblea informativa. Como lo decía Pedro Miguel, parafraseando al presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso, muchas gracias a todas y a todos ustedes. Nos congregamos para recordar en su natalicio a Benito Juárez García, el mejor presidente de México en toda la historia. Lo hacemos en momentos en que nuestro país, nuestro querido México, enfrenta una severa crisis económica, social, política, moral, de inseguridad y violencia. Juárez es símbolo de honestidad, austeridad, rectitud, laicismo, legalidad y patriotismo. Este presidente vitalicio nos dejó muchas lecciones para actuar en circunstancias difíciles, pero quizá la enseñanza mayor fue su ejemplo de perseverancia y su inquebrantable fe en la causa que defendía. Por eso, el mejor homenaje que podemos rendirle es mantener nuestro compromiso de no claudicar en el objetivo superior de transformar la vida pública del país. Estamos convencidos, todas, todos, que más temprano que tarde lograremos el renacimiento de México. Basamos nuestro optimismo en el hecho de que la actual decadencia ha sido causada por una funesta camarilla que no podrá por mucho tiempo impedir la dicha y la felicidad de nuestro pueblo. Sabemos bien, estamos muy conscientes que los males que aquejan y atormentan a la nación no son producto de la fatalidad o del destino. Tampoco existe ninguna razón natural o geográfica que justifique el empobrecimiento del pueblo y la actual decadencia. México es uno de los países con más recursos naturales en el mundo. En todo su territorio hay riquezas. En el norte, minas de oro, plata y cobre. En el sur hay agua, gas y petróleo. Y en todos lados tenemos nuestro mejor recurso. En todos lados el pueblo cuenta con cultura, tiene vocación de trabajo
y una inmensa bondad. Por eso entendemos bien que todo lo que está pasando es fruto podrido de la política de pillaje que ha venido imponiendo una minoría para satisfacer su ambición y codicia a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de los mexicanos. Hay crisis porque desde hace 27 años la oligarquía, con sus políticos y voceros, han venido imponiendo una política económica para beneficio exclusivo de una élite. Hay crisis porque en las últimas 2 décadas, al amparo del poder público, un pequeño grupo ha saqueado al país y se han enriquecido obscenamente, como no ha sucedido en ninguna otra parte del mundo. Hay crisis porque se han privatizado los bienes de la nación. Hay crisis porque el petróleo, el gas y la electricidad han sido explotados de manera irracional en provecho de empresas transnacionales, de traficantes de influencias y de políticos corruptos. Hay crisis porque desde Salinas hasta Calderón se han entregado 25 millones de hectáreas, el 12% del territorio nacional, para la explotación del oro, la plata, el cobre, y se ha favorecido básicamente a 3 consorcios: el Grupo México, Peñoles y Carso, así como a las mineras canadienses asociadas con políticos del PRI y del PAN. Hay crisis porque la economía nacional ha permanecido estancada y no se han generado empleos. Hay crisis porque se abandonaron las actividades productivas, tanto en el campo como en la ciudad. Hay crisis porque los potentados no pagan impuestos. Hay crisis porque se protege a los monopolios vinculados al poder. Hay crisis porque el presupuesto se destina a mantener los privilegios de los altos funcionarios públicos. Hay crisis porque no se garantizan los derechos constitucionales al trabajo, a un salario digno, a la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social y el bienestar del pueblo. Hay crisis porque a los jóvenes se les ha marginado y se les han cerrado las puertas para la educación y el trabajo. Hay crisis porque impera la corrupción y la impunidad. Hay crisis porque un grupo ha confiscado todos los poderes constitucionales y mantiene secuestradas a las instituciones. Hay crisis, en suma, porque en México domina una oligarquía y no hay una auténtica democracia. Los responsables de la tragedia nacional, desde luego que tienen nombre y apellido. Son los 30 potentados que, por mantener y acrecentar sus privilegios, han venido cancelando el futuro de millones de mexicanos y están destruyendo al país. Y como es evidente, esta mafia no está dispuesta a ceder en nada, aunque terminen de arruinar a México y de desgraciarnos a todos. Por eso, amigas, amigos, compañeras, compañeros, la única opción que tenemos es la de derrotar a la oligarquía en el terreno político, en buena lid, de manera pacífica, para establecer un gobierno del pueblo
y para el pueblo. Esto lo hemos venido postulando desde hace mucho tiempo, pero no solo, y eso es lo más importante, nos hemos quedado en la reflexión, en la denuncia o en la simple exposición del problema. En nuestro quehacer hemos armonizado el pensamiento y la acción, las palabras y los hechos. Debe saberse, ustedes están muy enterados de que en la actualidad mujeres y hombres conscientes y comprometidos trabajan con empeño para lograr la transformación del país desde abajo y con la gente. Se está luchando cotidianamente, se está trabajando para informar, orientar, concientizar, organizar al pueblo a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Muchas mujeres, muchos hombres a los que les rendimos homenaje por su entrega están haciendo esta labor en todo el país. Subrayo esto porque hay veces que se piensa que no hay acción, sobre todo porque no se transmite nada en los medios de comunicación, pero que no tengamos ninguna duda, el movimiento está vivo. Muchas mujeres, muchos hombres en rancherías, en ejidos, en comunidades, en pueblos, en colonias, en barrios, están trabajando casa por casa para despertar las conciencias dormidas y para que todos juntos logremos la transformación de nuestro país. En todo el territorio nacional se está llevando a la práctica una estrategia que consiste en cumplir 3 tareas básicas. Esto es también importante en nuestro movimiento. Hemos conseguido definir con mucha claridad el plan de acción. ¿Cuál es el objetivo? La transformación del país. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para conseguir ese propósito, ese objetivo superior? 3 tareas básicas. Primero, que los comités municipales, delegacionales, distritales que se han constituido se encarguen de construir, de constituir, de crear comités territoriales, que tengamos comités en todos los pueblos, en todas las colonias, en todos los barrios de México. Esto es muy importante, la organización. No vamos a lograr nuestro objetivo si no consolidamos nuestra organización. ¿Cuál fue una de las lecciones que nos dejó la elección del 2006? Que nos robaron la presidencia porque la mafia no quiere ningún cambio en beneficio del pueblo, pero también nos robaron la presidencia porque se valieron que nos faltaba organización. Por eso, trabajemos en organizar al pueblo pacientemente y con intensidad. Organicemos a la gente. Miren, cuando definimos que estas 3 tareas eran importantes,
De repente coincidió que revisando la historia fue lo que hicieron en su momento los liberales, los magonistas, para enfrentar la dictadura de Porfirio Díaz. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Crearon clubes liberales. Primer club Ponciano Arriaga, y luego clubes liberales en todos los pueblos del país. Algo parecido a nuestros comités. Esto se está haciendo, esta tarea se está llevando a la práctica en todo el territorio nacional. Segundo, tenemos que seguir convenciendo a más gente, adhiriendo a nuestro movimiento a más ciudadanos, mujeres, hombres de buena voluntad, como aquí los dijo Pedro Miguel. Ya somos 2.500.000 en todo México los representantes del gobierno legítimo y de este movimiento. Hay que seguir inscribiendo a más ciudadanos. No solo es un asunto cuantitativo, numérico. Es que cuando se convence a un ciudadano, nos está dando ya su confianza y está asumiendo el compromiso de luchar junto con nosotros para lograr la transformación del país. Y lo tercero, tenemos que ayudar todos en la distribución casa por casa del periódico Regeneración. Tenemos que romper el bloqueo informativo. Tenemos que despertar las conciencias de los ciudadanos. También en esto hay que tomar en cuenta la historia. Los magonistas hicieron trabajo de convencimiento, de concientización con un periódico que llevaba precisamente ese nombre, Regeneración. Llegaron a tirar 25.000 ejemplares en aquellos tiempos, cuando ya no podían hacer ese periódico en la ciudad porque eran reprimidos, hostilizados. Y esto también indica cómo es importante la información, cómo es importante el que se esté informando al pueblo cuando se padece de opresión. Cuando ya no podían estar aquí, se trasladaron a las ciudades fronterizas de Estados Unidos y allá siguieron imprimiendo el periódico y lo pasaban de contrabando por la frontera, y con ese periódico alentaron el movimiento, y gracias a esa lucha quedó establecido después en la Constitución de 1917 el derecho del pueblo a la educación en el artículo 3. Gracias a esa lucha se estableció en el artículo 27 el derecho de los campesinos a la tierra, y gracias a esa lucha se estableció en el 123 el derecho de los trabajadores a un salario justo y a una jornada justa de trabajo. Por eso, qué bueno que se tomó la decisión de sacar este periódico. Ya van 3 números y hoy se está repartiendo el número 4. Todos tenemos que entregar este periódico. Se le puso Regeneración en homenaje a los hermanos Flores Magón. Se le puso Regeneración porque eso es lo que necesita el país, una regeneración. Pero si no le hubiésemos puesto Regeneración, tal vez se llamaría El Despertador, porque eso es lo que queremos, despertar al pueblo para luchar juntos y sacar adelante a nuestro país. Esto, amigas
amigas, amigos, es lo que consideramos más importante. Es el meollo de todo. Esto que se describe, se puede decir en unas cuantas palabras. El objetivo es la transformación, la estrategia es crear comités, inscribir a más representantes y distribuir el periódico casa por casa. Pero al mismo tiempo estamos luchando para impedir, para parar más retrocesos. Nos mantenemos pendientes y movilizados, denunciando infamias y arbitrariedades de los poderosos. No dejamos ni dejaremos de apoyar a los trabajadores electricistas del SMEC, a los mineros de Cananea, a los pobladores de Zimapán, Hidalgo, que se oponen a la instalación de un basurero tóxico. Estamos atentos para impedir que se construya la presa El Zapotillo, que borraría del mapa a 3 históricos pueblos de Jalisco. Seguimos respaldando a dirigentes sociales que se manifiestan contra la destrucción del territorio y la contaminación provocada por las empresas mineras, en particular por la de San Javier, en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. También estamos exigiendo esclarecer y castigar a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Mariano Abarca Roblero, de Chicomucelo, Chiapas, quien luchaba con su pueblo enfrentando la depredación de una minera canadiense. Mantenemos la demanda de que se castigue a Eduardo Burs, exgobernador de Sonora, y a Juan Molinar Orcasitas, anterior director del Instituto Mexicano del Seguro Social, por la muerte de 49 niños y heridas graves a 79 más en la guardería ABC de Hermosillo. Vamos a seguir insistiendo hasta que se les devuelvan sus ahorros a los exbraceros. Es una gran injusticia lo que se está cometiendo. Muchos de ellos están falleciendo. Los han hecho esperar tiempo. Los han traído de arriba para abajo. Le autorizaron en el presupuesto 38,000 pesos, pero como burla decidieron que les iban a entregar ese dinero en 10 años. Muchos de ellos ya no van a vivir para recibir ese apoyo. Yo aquí vuelvo a pedirle a nuestros legisladores que suban a la tribuna de manera enérgica para exigir justicia a los exbraceros. ¡Sácate los pantalones de encima! ¡No te hagas pendejo, oye, Encinas! Jamás dejaremos de exigir la presentación de los desaparecidos y la libertad de los presos políticos, indígenas, campesinos y ciudadanos injustamente encarcelados. De nuevo expresamos nuestra solidaridad con los dirigentes de Atenco, que con saña y de manera arbitraria permanecen privados de su libertad. Amigas y amigos, nuestro país, además de otras calamidades, está inmerso en una grave crisis de inseguridad y violencia. También en esto, quienes impusieron a Calderón son responsables del dolor de miles de familias
del miedo y del temor que prevalece en hogares y calles de casi todo el territorio nacional. No olvidemos que esta minoría codiciosa y sin llenadera ha hecho ingrata la vida de millones de mexicanos y además llevó a la presidencia a una persona incapaz de garantizar la tranquilidad y la paz social. Calderón, para ser claros, no estaba ni siquiera para Ministerio Público, con todo el respeto a los ministerios públicos, mucho menos para presidente de México. Calderón, como ha quedado demostrado, no es un hombre de Estado. Calderón, repito, le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero, y ahora todos estamos pagando las consecuencias. Fue irresponsable y torpe declarar la guerra a la delincuencia organizada sin conocer la realidad y sin un plan integral que pusiera el énfasis en el desarrollo social. Una y otra vez hemos insistido que la forma más eficaz y humana de enfrentar la inseguridad y la violencia pasa por mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población. Las medidas coercitivas no resuelven el problema. No basta con el ejército, la policía, las cárceles, las amenazas de mano dura y las leyes más severas. Se requiere atender antes que nada las demandas de trabajo y de bienestar. El proceder de Calderón en esta materia ha dañado gravemente al país. Han perdido la vida, y eso es lo más lamentable, miles de seres humanos, algo que no sucedía desde la revolución. Por si fuese poco, se ha desgastado al ejército y se está alentando a los criollos que quieren anexarnos y a quienes siempre están esperando intervenir desde el extranjero en asuntos que solo competen a los mexicanos. Por eso llamamos al gobierno de Estados Unidos a que respete nuestra soberanía, que no se aproveche de las circunstancias ni abuse de la debilidad de Calderón. Cooperación sí, intervencionismo no. También queremos dejar en claro que nuestro movimiento no apuesta a edificar la nueva república sobre las ruinas de nuestro país. Siempre hemos actuado con responsabilidad y lo seguiremos haciendo. Desde agosto del 2007 fuimos los primeros en advertir públicamente que se avecinaba el agravamiento de la crisis, que habría problemas, dijimos, de recesión, desempleo y devaluación. Al mismo tiempo, urgimos al gobierno a que se tomaran medidas para atemperar los daños a la economía y al bienestar del pueblo. No nos hicieron caso. Más tarde, el 28 de septiembre de 2008, en el Zócalo de esta ciudad, propusimos al Congreso un plan anticrisis y tampoco hicieron nada.
Ahora de nuevo, exhortamos a los que realmente mandan, a Felipe Calderón o a quien corresponda, a que se decidan por el bien de México, a cambiar la política económica, empezando por crear empleos y atender a los jóvenes para garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Antes que ninguna otra cosa, es urgente proteger el empleo y generar nuevos puestos de trabajo, como también es indispensable hacer efectivo el derecho a la educación. ¿Cómo hacerlo? Porque siempre los voceros de la oligarquía cuestionan que no damos a conocer los cómo. ¿Cómo se puede hacer? Poniendo en práctica un amplio programa de construcción de obras públicas, entre otras medidas. ¿Por qué es importante un amplio programa de construcción de obras públicas? Porque se logra un efecto multiplicador, se reactiva rápido la economía en meses, se pone a trabajar a la gente y se hace la infraestructura que se necesita en el país. En mis recorridos por la República he podido constatar que el principal clamor es la falta de empleo, y no he visto obras en proceso por ninguna parte. La industria de la construcción está paralizada. Un dato: en Ciudad Juárez, más de la mitad de sus calles no tiene pavimento. En cuanto a los jóvenes, es indispensable aprobar de inmediato un programa de becas para estudiantes de escuelas preparatorias, institutos y universidades públicas, algo parecido a lo que aplica el gobierno del Distrito Federal en esta ciudad. Nuestro reconocimiento al gobierno de la ciudad por la atención a los jóvenes. También hay que intervenir en la construcción de escuelas de nivel medio superior y ampliar espacios en universidades públicas para que ningún joven sea rechazado con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, cuando en realidad lo que sucede es que no hay espacios, no hay cupo, porque las universidades públicas no cuentan con el presupuesto suficiente. Los recursos necesarios para implementar estas acciones, este plan de empleo y atención a los jóvenes, podrían salir, como siempre lo hemos sostenido, de ahorros en el presupuesto por la aplicación de una política de austeridad republicana. Como decía el presidente Juárez, que los funcionarios aprendan a vivir en la justa medianía. Nunca se justifica el dispendio, la ostentación y el derroche, menos en épocas de crisis, cuando está de por medio la seguridad y el bienestar del pueblo. Amigas y amigos, en las actuales circunstancias, muchos mexicanos, mujeres y hombres, se entristecen y piensan que no hay salidas. Otros, aunque tienen ideas progresistas, se deprimen y se amargan la vida. Tenemos que seguir alentando a todas y a todos, no a la desesperanza. Sí podemos sacar adelante al país. Además, vamos bien y el tiempo y la realidad nos están dando la razón. Estamos haciendo lo correcto, trabajando todos los días, repito, para despertar las conciencias y organizar al pueblo con el propósito de transformar
la vida pública de México. No perdamos el tiempo en estar viendo lo que hace la llamada clase política. Que no nos envuelvan con eso. No olvidemos que como ellos manejan a la mayoría de los medios de comunicación, con honrosas excepciones, pues ellos son los que ponen la agenda, dan a conocer lo que les conviene, y es una atmósfera en donde se tocan temas muchas veces irrelevantes. Es muy difícil que en los medios de comunicación de nuestro país se conozcan asuntos que verdaderamente interesan al pueblo de México. Por eso no nos desanimemos, no estemos perdiendo el tiempo en lo que están haciendo los políticos. Saben, en sentido estricto, los políticos no son más que achichincles de los potentados. Es gente sin principios y sin ideales. Es parte de la decadencia, de la crisis que se está padeciendo en nuestro país. Esta gente solo buscan el interés personal o de la pequeña secta a la que pertenecen. Lo mismo puedo decir acerca de las alianzas. Ya se ha hablado también sobre este tema. Somos respetuosos de las decisiones que tomen los partidos del Frente Amplio Progresista, del PRD, del PT, de Convergencia. Somos sobre todo respetuosos de las decisiones de los ciudadanos. En este movimiento está prohibido prohibir. Este es un movimiento de mujeres y de hombres libres y conscientes. Pero ya fijamos nuestra postura. A título personal, cualquier ciudadano puede participar en procesos electorales bajo cualquier circunstancia, pero nuestro movimiento ha decidido no acompañar a los partidos del Frente Amplio Progresista si hacen alianzas con el PAN o con el PRI. Tampoco que nos preocupe tanto el que la mafia del poder quiere por anticipado imponer a Peña Nieto con el respaldo de Salinas, el principal operador de la oligarquía, y con la campaña mediática de Televisa. Estamos claros en eso, ¿verdad? Tengamos confianza en el pueblo. Al pueblo se le engaña una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida. El pueblo es sabio. No perdamos la fe en el pueblo de México. No van a poder volver a engañarlo. No va a funcionar la telenovela de Televisa con Lucerito, la gaviota, la paloma y ese copetón irresponsable y corrupto. Eso sí, hagamos nuestro trabajo para que el día de mañana nadie nos diga que no sabía de la existencia de otro proyecto alternativo, distinto al camino trillado de siempre. Y pensemos que la obra de transformación que estamos iniciando, si no podemos concluirla nosotros, ya vendrán las nuevas generaciones a consumarla, nuestros hijos, nuestros nietos. Pero siempre tengamos presente que se trata de algo verdaderamente trascendente, humano y grandioso.
Es mucho el desafío. Enfrentamos intereses muy poderosos, pero también es un timbre de orgullo tener la oportunidad de hacer historia. Eso es lo que estamos haciendo. La política se define de distintas maneras, como el arte, la ciencia de gobernar. La política, se dice, se inventó para evitar la guerra. La política, se dice también, es optar entre inconvenientes. La definición que más me gusta de política es aquella según la cual la política es hacer historia. Por eso les repito, vuelvo a insistir, sigamos haciendo historia. Esto es lo más importante de todo. Son momentos para demostrar de qué estamos hechos. Sigamos siendo rebeldes ante la opresión y la ignominia. No aceptemos la paradoja de vivir en un país rico con pueblo pobre. México es de todos y no de unos cuantos. Sigamos luchando hasta lograr que haya patria para todos, patria para el pobre, patria para el humillado. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Que viva Juárez! ¡Viva México!